Dios lo hace, hermano. Amén. Amén. Entonces vamos al Salmo 50. Salmo 50, versículo 21. Amén. Leemos su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Es duro lo que dice el Señor. Veámoslo nuevamente. El Señor dice así en su palabra. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, dice el Señor, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Amén. Amén. Puse, como ya estoy acostumbrándome a poner los títulos, porque mi hermano Jaime los pone después. Y el título es el siguiente: ¿crees que Dios aprueba tu pecado? Eso es. ¿Crees que Dios aprueba tu pecado? Los estudios de estos temas religiosos dicen que muchas personas en el mundo cristiano, los creyentes en Jesús, piensan y están convencidos que siempre tenemos o tienen la razón en lo referente a nuestra opinión propio y pensamientos propios, que tenemos siempre la razón. Estos dicen, estas personas o ellos o los que estudian la mente o porque estas personas creen que siempre tienen la razón, incurso contra Dios. Dicen estos estudiosos que tal vez es debido a un atajo mental que hace nuestro cerebro que confíe solo en lo que yo creo. Y lo que yo creo es así, ignorando los errores que cometo. Y estoy seguro de sí mismo, la gente está segura de sí mismo aún con los errores. Dice que es un atajo mental. Hay razones para pensar esto. Dice. Sí. Siempre estas personas están buscando o buscamos y recordamos solo las pruebas que apoyan nuestras ideas. Se llama exceso de confianza. Creemos que sabemos más de lo que realmente sabemos sobre un tema. Somos sabiondos en todo. Es un exceso de ego que pasa en las personas. Me refiero a los cristianos eso. No en el mundo. ¿Hay exceso de ego en la iglesia? Sí, lo hay. Aceptar un error nos hace sentir mal o débiles. A muchos. Como persona ante los demás, aceptar un error ante los demás nos hace sentir débiles. O nos hace sentir mal. Desde el punto de vista nuestro y único, solo conocemos y reconocemos nuestra propia experiencia. Lo que yo vale mi experiencia y lo que yo tengo como experiencia, eso lo cuento. Tú no. Y no lo de otras personas. La ciencia explica por qué la gente cree tener razón, cuando muchas veces estás o estamos muy equivocados. Nuestros cerebros tienen un exceso de confianza. Esas personas, que todos lo saben, se creen que todos lo saben. Dice,
Nuestros cerebros tienen un exceso de confianza en que pueden llegar a una conclusión razonable, que creen ellos, con muy poca información. Estas personas creen que tienen la suficiente información necesaria para formarse una opinión, incluso no siendo así. Conocemos muchas personas, alguien tiene siempre en la familia, que ni lo deja ni hablar y antes que usted diga ya lo saben todo. Lo saben todo. Nosotros le decimos no al almanaque. No dejan que nadie le diga nada. Todo lo que habla, hasta de carpintería, bañería, todo lo saben. Antes que usted le diga, ya lo saben clavar, saben arreglar, todo. No dan lugar a nada. Y en el pueblo cristiano también lo hay. Así es. La ciencia explica por qué la gente cree tener la razón, cuando muchas veces está muy equivocada. Muy equivocada. Entonces no hacemos uno pregunta, ¿por qué son así? ¿Por qué deberíamos estar de acuerdo con pecar y fallarle a Dios? ¿Estamos de acuerdo? Con pecar y fallarle a Dios. Cuando lo correcto es no pecar y no fallar. Eso es lo correcto. No pecar y no fallarle. Es el extremo de estas personas. No fallarle a Dios. Se supone que todos los cristianos evangélicos nacidos de nuevo, que aman a Dios, se supone que aman a Dios y se convierten a Cristo. Deberíamos evitar el pecado, arrancar del pecado. Se supone. Dejar de pecar. Con tristeza vi un video, un paréntesis hermano, hay un varón de la misma línea nuestra, línea pentecostal por decirlo así, no importa eso, pero apegado a la Biblia. Incluso él tiene un programa que tiene más de 2 millones de seguidores, 2 millones de seguidores. Nosotros con misericordia tenemos 200 y vamos por 300 y gloria al Señor. Feliz estoy por eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, hermano. Y me cuido, me preocupo mucho de decir alguna barbaridad que no esté en la Escritura. Hay que ser prudente con eso, porque puede hacer caer a todas esas personas, hermanos, que están escuchando hoy, que están conectados. Y aún ustedes. Él tiene un programa que tiene, como le conté, más de 2 millones de seguidores y se llama ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Entonces se supone que está aferrado a la palabra y eso es lo que enseña, porque dice ¿qué dice la Biblia? Es un joven pastor. Yo lo he escuchado, lo he visto. Pero otro pastor de otro país, no lo voy a mencionar, joven también, estaba molesto. Y dije, ¿por qué está molesto con el pastor Jaciel? Y bueno, lo escudriñé y estaba muy molesto y él le llama, le advierte por este medio. Dice, pastor, yo difiero algunas cosas como tú, como pentecostal. En cuanto a doctrina, no importa, eso no es que se pierda la salvación o no se pierde, sin santidad nadie verá al Señor. Pero hay algo que no puedo aceptar. Tú tienes más de 2 millones de seguidores y eres responsable y tu programa es ¿qué dice la Biblia? Sin embargo, él fue y le encuentro toda la razón, también lo haría yo, como ahora. Fue y acudió a una iglesia en la cual yo viví eso por experiencia.
En la iglesia tengo un varón que se saca el vestón y le da vestonazo a medio del mundo y caben todos de espalda del loro. Y ese pastor que dice la Biblia, un hombre que tiene más de 2000, fue ahí con su esposa y forzó a su esposa a irse de espalda del loro, por decirlo así. La tironó para que cayera al suelo. ¿Qué pensarán todos seguidores? Entonces, es triste ver eso. Muy triste. Este varón que hace ese espectáculo, ese show, fuera de la Biblia, yo siempre lo tomo como un poco irónico, no debería hacerlo, pero yo pienso que él le pone una llave de Stilson y le pega así, todos le pegan y lo bota todo. Puede tener un cuarto boxeo ahí y todos los hermanos caen. No lo ha lavado. No sé qué hace, pero es así, hermano. Y todos caen. Y él adelante pasó. Y tiró a su esposa, diciendo, oye, cállate también. Yo me caí, tú también. Entonces, ¿qué pasará con todos esos 2 millones de seguidores que ven eso, hermano? Y él dice que dice, ¿dónde dice la Biblia eso? Más encima, no es tanto eso. Este varón que hace ese show, espectáculo, es el tercer matrimonio que tiene. ¿Qué testimonio de vida? Tercer matrimonio. La Biblia dice, marido de una sola mujer para predicar tu palabra. Si quieres trabajar para Cristo. Marido de una sola mujer. Buen testimonio de vida. Tercer matrimonio, enjuiciado por cosas de dinero. Tiene una iglesia de no sé cuántos miles de personas. Estafa, un montón de cosas. Y él fue ahí. ¿Qué pasará con esos hermanos? ¿Qué pasó? La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Hay que discernir, buscar, entender, ir a la Escritura. ¿Qué importa que él haga eso? O que tenga miles de 1000 personas. A mí no me interesa si va contra la voluntad de mi Dios. No se debe hacer. En absoluto. La Biblia enseña con firmeza que Dios jamás, nunca apoya, aprueba o respalda el pecado. Nunca. Lo dice la Biblia. Con firmeza dice Dios. Jamás apoya, aprueba, respalda el pecado. En el Salmo 5. Salmo 5. Salmo 5, versículo 4 y 5. Salmo 5, versículo 4 y 5. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dice la Biblia. Proverbios 6. Veamos Proverbios. Proverbios 6. Versículo 16 al 19. Proverbios 6, versículo 16 al 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Lo dice la Biblia. No lo busque esto, hermanos, que guárdalo en su memoria. El libro de Habacuc 1:13 dice,
muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y en el libro de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al ser un Dios santo, su naturaleza se opone por completo a la maldad. Si es santo, se opone a la maldad. Él no se acomoda, no se adapta a nadie. Y las Escrituras nos advierten contra el error de pensar que Dios tolera o acepta o justifica las malas acciones humanas. La gente piensa eso, que Dios tolera el pecado, que acepta o justifica las malas acciones, que dice el libro de Proverbios 17. Proverbios 17:15. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al pecador, ¿cierto dice? Y el que condena al justo. Ambos son igualmente, dice, abominación a Dios. En Salmo 5:4. Salmo 5, versículo 4. Dice, mas su fin, miren lo que dice, mas su fin es amargo, perdón hermano, su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. ¿No es ese? No. 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que ame la maldad. Sí, es hermano. Yo leí Proverbios. ¿Cuál es, hermano? Porque tú no eres un Dios que ame la maldad. Eso es. Gloria a Dios. Dios no tuerce, hermano, la justicia para avalar el pecado. Dios reprende a quienes actúan mal en contra de sus mandamientos. Así es. Dios no tuerce la justicia para avalar el pecado. Dios reprende a quienes actúan mal en contra de sus mandamientos y estatutos. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Aquí está el secreto. Y guarda silencio. Pensando, la gente piensa falsamente que Él es como ellos, porque Dios calla. Guarda silencio. Como decíamos en el principio del Salmo 50, capítulo 21, ¿recuerdan ustedes? Salmo 50, capítulo 21, que dice el Señor. Está diciendo, estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, dice. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Sin lugar a dudas, hermanos, es un gran peligro para los cristianos, para los que dicen ser evangélicos, nacidos de nuevo. Es un peligro usar la gracia de Dios, como excusa. Es un abuso de la gracia, abusar de la gracia. El apóstol Pablo rebate la idea de pecar libremente bajo el pretexto de que la gracia divina, nosotros vivimos el periodo de la gracia. ¿Recuerda usted?
estamos viviendo el periodo de la gracia. Por Jesucristo. Entonces las personas, los cristianos, evangélicos, bajo el pretexto de la gracia divina, sobreabundará igualmente, sin ningún inconveniente, piensan ellos. Problema, todo continuará igual y bien. Romanos 6, versículo 1 y 2. Romanos 6, versículo 1 y 2. Dice así la Biblia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sin lugar a dudas, hermanos, hay consecuencias. Sobre todo esta creencia que tiene la iglesia. Esta creencia que se ha ido aumentando en el pueblo de Dios, en la iglesia. Cada día más aumenta. Tienen consecuencias. Esta creencia de porque aún no te pasa nada, no pasa nada, dice. Estoy bien, no pasa nada. Todo está bien. Dios está conforme con lo que yo estoy haciendo, con mi pecado. No pasa nada. Así que Jesús está de acuerdo con mi postura y mi manera de vivir. Puedo continuar en esta posición. Puedo continuar en mi pecado. No pasa nada. Esto es un gran engaño, hermano. Muy tremendo y grave. Es un gran autoengaño. Va contra la palabra de Dios, nuestro Creador. La Biblia enseña y avisa que culpar a Dios de las malas inclinaciones o creer que Él apoya tu mala conducta pecaminosa, tu pecado que continúas en él, es un grave engaño espiritual. No busques esto. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no te va a tentar a hacer el mal. Como algunos dicen, Dios me puso una prueba a esta mujer, a mi novia, para fornicar. O para robar. O para estafar. Dios no va a hacer. Dicen uno, Dios me puso esta bendición económica, carnal, espiritual, como sea. Y lo ven así. ¿Qué dice la Biblia? Cuando alguno es tentado por su pecado, no diga que es tentado de parte de Dios, le echa la culpa a Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Quién tienta? Satanás, el enemigo. Él tienta. Él es el tentador, tiene ese nombre. Dios es el Salvador. Amén. En el libro 1 de Samuel, búsquelo, hermano, capítulo 15. 1 de Samuel. Capítulo 15. Versículos 22 y 24. 1 de Samuel 15, 22 y 24.
Dice su palabra, versículo 22 del capítulo 15, ¿bien digo? Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El error principal del rey Saúl, al cual se refiere la Escritura, fue desobedecer el mandato explícito de Dios al perdonar al rey Agag, y lo mejor del botín de los amalecitas se quedó con el botín y perdonó al rey. Dios le dijo: destruye todo lo que hay. Esa fue la orden de Dios. Entonces él desobedeció y perdonó la vida del rey Agag y se llevó el mejor botín de los amalecitas. Se quedaron con él, intentando justificar su acto pecaminoso con la excusa de ofrecer sacrificios a Dios. No pasa nada, Señor, te vas a agradar de lo que yo te llevo. No pasa nada, Señor. Arreglémosla, Señor. Yo te mato unos cerditos, unas cabritas, una ovejita y quedamos una buena. ¿Qué te parece? Y yo me quedo con lo demás, con parte del ganado, ¿sí? ¿Qué te parece, Señor? Negociando con Dios. Creyendo erróneamente que una obediencia a medias, así es, una obediencia a medias, y un ritual religioso mantendrán el favor divino, creyendo de esa manera. Él creyó eso, como muchos cristianos creen eso. Estoy bien, no pasa nada con el Señor. Han pasado los años del tiempo, estoy bien. Esto es creer que los sacrificios es superior a la obediencia y a la palabra de Dios, ir contra su voluntad, ir contra la voluntad del Creador, de Dios. Sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, Él ordena y se hace como Él dice. No entendiendo que la rebelión es equivalente a la idolatría. Este rey Saúl creyó erróneamente que Dios aprobaría su pecado, su desobediencia. No como David pensó que iba a convencer al Señor, por decirlo de una manera, a dar vuelta a su pensamiento, a acomodarlo. Pero Dios no tranza. Él dice algo y lo hace. Así es Dios. Por eso uno tiene que obedecer a Dios. Y en la obediencia está tu ganancia. Él es bueno a los que lo obedecen, hermano. Ciertamente, Saúl creyó erróneamente que aprobaría su pecado. Si el botín se usaba para adorarle, Saúl admite luego de ser reprendido por el profeta Samuel, fue reprendido y admite Saúl ser reprendido y corregido por el profeta de Dios, diciendo que lo hizo por temor al pueblo.
un rey, siendo el jefe máximo, desobedeció a Dios. Un rey, él es el que decide. Los demás son súbditos, tienen que acatar la orden del rey. Y él se justificó siendo un rey. Por temor al pueblo, se justificó. Siendo el rey máximo, el rey de Israel, de un pueblo, una nación. ¿Qué justificación más torpe, no? Delante de Dios. Solo pecó por su ego, por miedo, dice él, a ceder ante el pueblo en lugar de obedecer a Dios, agradar a Dios. Más vale agradar a Dios que a los hombres. Honrar a Dios no importa. Muchos cristianos, muchos, continúan pecando creyendo agradar a Dios. Por temor, por vergüenza, por no honrar a Dios delante de la familia, de los hijos. Se avergüenzan de enfrentar a parientes, amigos, colegas de trabajo, jefes, novios. Prefieren justificarse y pecar y agradando a los demás. No pueden decir, yo soy un hijo de Dios, no puedo fornicar. No puedo participar de esos robos en mi trabajo. Soy un hijo de Dios. Amén. Prefieren justificarse y pecar por agradar a los demás para negociar con Dios después. Y luego creer que Dios aceptará su rebelión y se acomodan a ellas. No pasa nada. Como no pasó nada, Dios no hizo nada. Y esperan, no pasó nada. Entonces está bien, Dios se agradó. Yo no sé si era verdad, pero conocí, sabía, no puedo decir si era verdad, pero creo que sí. Mucho tiempo me preguntaba yo, había un hombre, un pastor, por rumores, textos, escuchas, hermanos que dan testimonio de eso, yo no sé. Que él era homosexual y predicaba la palabra y la iglesia estaba llena. Cuando una vez fui ahí, y uno se da cuenta, discierne. Entonces, viene la pregunta, Señor, ¿cómo es esto? Años y años lleva ahí, predicando y coro grande, maravilloso, coristas, de todo, violines, trompetas, todo. Y crecía. No es porque crezca la iglesia. No significa que esté Dios ahí. No es así, es un error. Por eso la iglesia, que la gente acude a esas iglesias a acomodar su pecado. Porque no van a hablar la verdad. Pues él, por años, hermanos, me preguntaba yo, sin juzgar, no entiendo, Señor, ¿por qué tú usas a esta persona por amor al alma? Yo no sé, tú puedes usar como usaste el burro de Balaam para arrepender a Balaam. Tú los usas por amor a las almas que van, pero tarde o temprano Él cumple, Dios, su palabra. Cae. Y Él sabe qué tiempo. ¿Tanto tiempo dio para repetir? Sí. Años pasaron, no sé cuántos
hasta que cayó la verdad. Cayó la verdad. Vino una profeta de Dios como Samuel, un Samuel, o una hermana, profetiza, y le dijo en el púlpito: hasta aquí nomás llega tu pastorado. Y así fue. Pero él hizo sacarla casi a patadas de ahí. Años pasaron, hermano. Dios honra a los que le honran, hermano. En 1 Samuel 2:30. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Dice, por tanto, dice, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra a los que le honran y hacen su voluntad. Dios rechazó a Saúl como rey por su rebeldía y su terquedad, señalando que la verdadera adoración es la obediencia sincera. Amén. Con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese fue mi primer mensaje en mi vida pastoral cristiana. Y dije: Señor, ¿cuál es el mensaje? Yo he contado a usted: Señor, ¿cuál es el mensaje que voy a hacer en mi primer día de culto? Y me dijo: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y de ahí marcha. Y así debe ser, hermano. En Gálatas 6, no sé si lo quiero buscar. En el libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 9. Si quieren buscarlo, hermano. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto significa que nadie puede engañar a Dios, ni escapar de las consecuencias de sus actos. Nadie puede. Es la misma regla de vida. Nuestras acciones malas traerán resultados malos. Nadie puede escapar a eso. Será el resultado. Final a las malas acciones y desobediencia, creyendo que Dios está y sigue agradado de tu pecado. Lo que estás haciendo ahora en tu vida traerá resultados catastróficos.
y grabes en lo espiritual y personal. Aleluya, gloria a Dios. Así será. Así es. Nadie puede cambiar eso. Está escrito, hermano. Hay ejemplos en la Biblia. Nadie puede torcer la mano a Dios. Él no dejará el pecado así. No lo pasará por alto. Él tiene una memoria tremenda. No como la tuya y la mía y la que ese vecino que perdió la llave. O como yo la pierdo normalmente. No. Y aún todos aquellos que pierden la llave y Dios se la encuentra, ¿sabe dónde está? Qué memoria, ¿no? ¿Se olvidará de tus pecados? ¿De aquellos que están en esa condición? No lo hará. Nunca. Él está pendiente. Lo que estás haciendo ahora en tu vida traerá resultados catastróficos y graves en lo espiritual y personal. Nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, siempre advierte que su paciencia no es aprobación ni ignorancia, sino una oportunidad para el arrepentimiento antes del juicio y la corrección de Dios. Si están ahí algunos, arrepiéntanse. Dios guarda silencio por ahora. Dios guarda silencio por ahora. Él no corrige de inmediato y castiga de inmediato cuando el ser humano peca. Pero lo hará. Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6 dice el Señor: es tardo para la ira y grande de su misericordia. Salmo 103:8. Hermanos. Salmo 103, versículo 8. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para enojarse. Mucha paciencia tiene nuestro Dios. Muchas personas, cristianos, hermanos, confunden esa demora con debilidad y indiferencia, y siento miedo cuando yo digo estas cosas. Me tiemblan las piernas de saber cuando uno conoce al Dios de la Biblia. Cuando conocemos al Dios de la Biblia debe darnos temor por los que están así. Las personas confunden esa demora con debilidad e indiferencia o complacencia al ver que Dios tarda en actuar y corregir. Todas estas personas llegan a pensar y están pensando que
que Jesús, su Hijo, es igual que ellos y que tolera el mal. El pecado, sus pecados de la misma manera, que Dios está aceptando lo que ellos están haciendo. Pero tarde o temprano, Dios romperá su silencio. Hermano, debemos tener miedo sobre eso. Tarde o temprano, Dios romperá su silencio para dejar claro que ve y ha visto tu comportamiento, o vuestro comportamiento, sus comportamientos y acciones. Dios promete reprender y mostrar de frente. Él no va a esconderse. Él es Dios, dueño del oro, de la plata, de Jehová la tierra, de su plenitud y todo lo que habita. ¿Por qué se va a esconder de ti, de mí? Él te va a enfrentar. De frente. Él es franco, sincero, es un Dios santo. Y nos va a enfrentar. De frente, vuestros errores, así. Pecados cometidos, llamando a cuentas a una vida de hipocresía y desobediencia. Él te expondrá, como le conté yo, ese testimonio. Él los expone. Él no quiere hacer eso. Quiere que se arrepientan. Él no quiere exponerte y enfrentarte a eso. Él te pondrá tarde o temprano. Es mejor arrepentirse antes, ¿no? Pedir perdón antes de que sea muy tarde. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Gloria al Señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. Dice su palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cierto, hermano? En el libro de Hechos, para terminar, hermanos, me acompañan, el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice así su palabra. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios siempre da la oportunidad, hermano. Sí lo hace. Por las experiencias que tú y yo hemos vivido en el caminar, sabemos que es así, hermano. Lo sabemos. Y por eso
Uno se entristece cuando hermanos hacen cosas indebidas. La iglesia en general, aquí y en el mundo entero. Su palabra es verdad. ¿Por qué esperar para que Dios se enoje? Esperar tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo Él, aquel testimonio de ese varón predicador, llegó a decir esa palabra? Dijo, yo creo que Dios acepta mi pecado. Por eso me usa de esa forma. Llegó a decir, Dios no transó. Cuando dijo eso, yo creo que Dios dijo hasta aquí. Él dijo eso. Yo creo que Dios está conforme con lo que yo hago, como me usa, como canto, como alabo, como predico. Y se llenó mi iglesia. Dios está conforme conmigo, dice. ¿Cuánto duró eso? ¡Bum! Se terminó. Las ovejas no saben dónde ir. Se acabó el pasto envenenado. Había pasto envenenado. Se estaban envenenando las ovejas. Porque ¿qué fluye de él? De aquella persona. ¿Podrá predicar la plenitud de la palabra en esa condición? Si hay alguien que está en adulterio acá, ¿podrá predicar sobre el matrimonio? ¿Sobre la fidelidad? Si está robando, ¿podrá hablar sobre el robo? No puede. Salta la hoja y dije, esto no puedo predicarlo. O a veces son tan caraduras que lo hacen igual. No lo sé. Pero así es, hermano. Pero Dios los conoce. Dios lo sabe. ¿Quiénes son? Amén, hermano. El principio de la sabiduría está en el temor a Dios. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Aleluya. Cierre sus ojos, hermanos. Vamos a orar a Dios. Oremos al Señor. Padre amado, ayúdanos por misericordia a poner por obra tu palabra. Amén. Tú eres un Dios de gran misericordia. Y oramos por todos aquellos, Señor, el cual están en esta condición, que se arrepientan de sus pecados. Tú no puedes ser burlado. Si te preocupas de pequeñas cosas que para nosotros son insignificantes, cuanto más para ti, Señor, y aún nos ayudas. ¿Cómo no lo harás en cuanto hay pecado, Señor? Si somos piedra de tropiezo para los demás. Señor, ayúdanos por misericordia a no caer, a poner por obra tu palabra, a no jactarnos, Señor, de nada, a humillarnos delante de ti, Señor, cada vez que podamos, para que tú nos puedas ensalzar, para que tú nos puedas usar como un vaso de honra. A los humildes tú los ensalzas, Señor, y a los soberbios altivos los mira de lejos. ¿Cuánta iglesia está así, Señor? ¿Cuántos hermanos? Señor Jehová, ayúdanos por misericordia a ser sinceros contigo, a entender que tú estás viendo nuestras acciones, dónde estamos, dónde fuimos, lo que decimos, lo que comimos, todo lo sabes tú, Señor. Nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestras dolencias físicas, Señor, las sabes todas. Señor, perdónanos, Señor, a veces
por flaquear en la fe. Pero tú, tu gran misericordia, nos hablas, Señor, y nos preparas para todo lo que vendrá en este mundo, Señor. Lo que viene, lo que estamos viendo, Señor, y entendemos lo que está ocurriendo en nuestros hermanos, en la iglesia. Señor Jehová, ayúdanos por misericordia. No basta el conocimiento, Señor, la teología, ni la escatología, ni los estudios, Señor, superiores, sino es la fe en ti, Jesús. Es creer y poner por obra tu palabra, Señor, y obedecerte. Ayúdanos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.